escuchando. Y bueno, gracias también por toda la labor que hacen ustedes. Y bueno, feliz de estar aquí. Excelente, ¿no? Pues de igual forma, muy contentos de que haya aceptado la invitación de estar con nosotros. Como bien sabe, como lo hemos compartido, pues le admiramos bastante. Seguimos a lo largo de los años su lucha, su testimonio y su amor primeramente a Dios, a la vida y pues por toda la labor que hace, ¿no? Le comentaba también lo que hace un par de, bueno, no, el año pasado, 2023, nos tocó recibirla acá en Ensenada, en la ciudad de Ensenada. Sí, Le compartió acá su testimonio, recordamos junto al licenciado Carlos Ramírez, la verdad sí. un gran evento donde compartimos por acá en Ensenada y pues ya teníamos tiempo tratando de poder realizar esta entrevista y nos da mucho gusto que nos acompañe. Todo para la gloria de Dios. Muchas Así gracias. sea. Perfecto, sí, pues como lo estábamos anunciando, ¿no? Ahí en los flyers, queríamos pues abordar la temática, ¿no? La temática, el tema de la defensa de la vida y hacer este contraste, ¿no? Con todo lo que hay detrás de la industria del aborto, ¿no? Promotora del aborto. Y nos gustaría que fuéramos abordando las temáticas, pues desde la experiencia, ¿no? Desde la experiencia, desde todo lo que, pues, ha tocado vivir a lo largo de los años. Y quisiéramos comenzar como desde esta parte de aquellos que promueven la muerte hacia la promoción de la cultura de la vida, ¿no? Y para comenzar, pues quisiera que nos narrara un poco sobre, desde la experiencia, cómo es que funciona la industria del aborto. O sea, cómo funciona en general y cómo es planteada. Sabemos que se plantea en general a la sociedad, pero directamente a los jóvenes. Claro, como es una industria, es un mercado de sangre, es una industria en donde cada año pues las ganancias son billones de dólares. Y bueno, como la industria del aborto, saben que los jóvenes no están recibiendo ningún tipo de formación en casa, en el hogar, sobre la sexualidad. Eso es lo que pasó cuando yo era chiquita. Pues los primeros víctimas y los más inocentes, ¿no? Son los niños, son los jovencitos, ¿no? Entonces, bueno, lo que ellos hacen en los colegios, en las escuelas, dicen, bueno, nosotros vamos a ser los educadores sexuales. Como sabemos que muchos de ellos no reciben ningún tipo de formación en casa, nosotros vamos a promocionar, pues, lo que ellos dicen, el sexo seguro que no existe, es una falsa promoción. Y lo que hacen la industria del aborto es que regalan a los jóvenes, a los colegios, a los que están en las universidades, les regalan, bueno, eso pasó conmigo cuando era jovencita, les regalan anticonceptivos, condones, porque pues estadísticamente no hay ningún anticonceptivo, ningún condón, ningún método de anticonceptivo que te previene un embarazo inesperado. Saben que si empiezan a hablarle a los jóvenes sobre la sexualidad y cómo protegerse, los jóvenes, como son tan curiosos, van a empezar a experimentar sexualmente. Y eso pasó cuando yo estaba en el sexto grado, yo estaba en la primaria, y llegaron los educadores sexuales a mi escuela. Yo siempre digo que yo fui víctima del aborto por primera vez, no cuando tuve el primer aborto, sino cuando yo tenía 12 años en la primaria con las mentiras y los engaños de esta industria. Y empezaron a hablar sobre el sexo, ¿no? Y cómo proteger tu cuerpo. Obviamente esto funcionó porque a las pocas semanas, muchas de mis amigas empezaron a tener relaciones sexuales, ¿no? Muchas de ellas perdieron su pureza y también los varoncitos, pero lo que hacen es llegan con sus mentiras, sus engaños, promocionando el sexo seguro, los jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales y ¿qué pasa? Un embarazo inesperado, ¿no? Tú no puedes separar la sexualidad del sexo, que es algo bellísimo con los bebés. Y eso es algo que hace la sociedad hoy en día. Quieren separar el sexo con los bebés, el placer con los bebés, y no se puede realmente. O sea, si tú empiezas a tener relaciones sexuales, tarde o temprano vas a salir embarazada. Eso es lo natural, eso es así es la creación, ¿no? Pero la industria van por los más pequeñitos. También en las redes sociales, en las películas, la música. Vivimos en una sociedad hipersexualizado y siento que todos somos víctimas de esta industria, de las mentiras, todos somos víctimas del aborto, pero si es un mercado de sangre, necesitan tener una cierta meta cada mes, necesitan lograr abortos, una cierta cantidad cada mes para como llegar a la meta en cada clínica y bueno, así funcionan con los jóvenes en las escuelas.
correcto, sí, ¿no? Y es una ideología o una estrategia progresiva, ¿no? Que cada vez es como más radical, más agresiva, y hoy lo vemos, por ejemplo, en México, ¿no? Por medio cada vez más implícito, tanto medios de comunicación como en la currícula escolar, ¿no? Por medio de los libros de texto y demás, ¿no? Que hacen esta parte de la estimulación temprana, la hipersexualización, como ya lo comentó, y pues termina en todos estos tipos de casos, ¿no? Que son cada vez más comunes. Claro, y Pues está ya, conectado también con la industria de la pornografía, van de la mano, claro, ¿no? Les conviene que muchos hombres y mujeres estén adictos a la pornografía. ¿Por qué? Porque eso también resulta en embarazos y esto resulta en aborto. Entonces, todas estas industrias van de la mano, ¿no? Pero es muy, muy triste lo que está pasando en nuestro mundo. Aquí en los Estados Unidos, más o menos, al día se abortan alrededor casi 4,000 bebés al día, desde los años 70. Después de la ruptura de Roe aquí, de la ruptura de Roe, pues en varios estados el aborto está más agresivo. Y bueno, esta lucha aquí en los Estados Unidos, por lo tanto, pues no ha terminado. Tenemos mucho trabajo que hacer. Pero bueno, esas industrias, muchas industrias están conectadas con el aborto también. es correcto, ¿no? Y todo, o sea, con el objetivo de abonar a un negocio, ¿no? Que es como se habla, ¿no? Al ser una industria, un negocio al cual abonar. Ahora hablando como específicamente de esta parte, o sea, desde la experiencia dentro de, formando parte de esta industria en lo práctico, en la práctica, ¿cuáles son, recordaba, ¿no? Aquella ocasión que nos acompañó en Ensenada con su testimonio? Quisiera preguntarle para compartir aquí con la audiencia, ¿cuáles son aquellas reglas o aquello que dentro de la industria está delimitado para aquellos que forman parte de aquello que está prohibido o aquellas reglas que la industria marca en torno al aborto, hablando de forma práctica? Tú dices cuando yo fui empleada en Es el centro de correcto, aborto. correcto. Claro, bueno, en 1999 yo comencé a trabajar en Planned Parenthood en California. Y bueno, en aquel entonces allá se practicaban 50 abortos por semana. Ahorita pues yo pienso que el número está doble o lo triple, ¿no? De aquellos tiempos. Y bueno, lo más importante era que la chica no faltara a su cita para abortar. Entonces, mientras que yo la preparaba, ¿no? Yo tenía que darle consejería. A mí me dijeron, mira, si una chica está llorando es porque ella quiere otra opción, no quiere abortar. Ella quiere que alguien le diga, mira, estás llorando, no tienes que hacer esto, hay otras opciones, pero aquí no hay otra opción más que el aborto. Entonces tú tienes que hacer todo en tu poder para que esta chica no falte. También me prohibieron, por ejemplo, traer a mi trabajo fotografías de mis sobrinos, de mis primitos o de mi familia, porque si una chica llega a abortar y ve una fotografía de niños o de una familia, ella se puede traumar y ese aborto se nos va. Perdemos ese aborto, ¿no? Eh, Nunca me dijeron que jamás podía dejar ver la chica el ultrasonido, o sea, la pantalla o la ecografía, no podía escuchar el palpito del corazón. Me dijeron que no podía decirle a nadie lo que ocurre detrás de las puertas, lo que yo veo. Eh, y también, obviamente, no le podía yo decir a la madre y a los padres, también que estaban en la sala de espera, lo que yo miraba después de cada aborto. Y lo que yo miraba era literalmente pedazos de bebés humanos destruidos. A mí me tocó, y yo, la verdad, cuando yo comencé a trabajar en este centro de aborto, también fui engañada. A mí nunca me dijeron que iba a encontrar bebés muertos, ¿no? O sea, yo creía que las mujeres abortaban bolsas de células. Y en aquel tiempo tenemos que recordar que en los años 90 el Internet apenas comenzaba, o sea, no había YouTube, no había redes sociales, no había muchas formas de investigar la verdad sobre la vida en aquellos tiempos. Entonces, eso todavía de los células y coágulos, como que todavía pues era más, o sea, no lo creía más en aquellos tiempos, ¿no? Ahorita hay muchísima información en las redes. Hay, o sea, ahorita sí se puede ver la verdad, ¿no? De lo que es un aborto y de lo que es la vida, lo que es la maternidad. Y bueno, yo comencé pensando que realmente yo estaba ayudando a las mujeres y cuando tuve que buscar literalmente la primera vez las partes de los bebés después
del primer aborto que yo asistí. De verdad que fue muy doloroso, muy choqueante. Y a mí me dijeron, no puedes decirle a las mujeres que tiramos a sus bebés en la basura, no les puedes decir la verdad. Después, nosotros con esos niños, con esos bebés abortados, los metíamos en un congelador, porque lo que pasa es que si tú tiras el bote de basura lleno de bebés abortados en los botes que están afuera de la clínica, ¿no? Del centro de aborto, lo que pasa es que las mujeres pueden ir al basurero y pueden encontrar a su bebé ahí, literal. Entonces lo que hacíamos es los congelábamos y bueno, llegaba una empresa que los recogía cada mes y ellos se encargaban de botarlos en otra parte, no sé dónde, pero eh, prácticamente me entrenaron a mentir, a engañar, a nunca usar la palabra bebé, mamá, papá, él, ella. No podía usar ni siquiera la palabra feto, porque también la palabra feto daba dignidad humana. Cualquier palabra que daba dignidad humana no podía usarlo. Entonces, haz de cuenta que te entrenan como para mentir, para engañar. Y uno, de verdad, o sea, yo miraba a mis compañeros cómo trabajaban y uno como empleado en un lugar de abortos se trauma. O sea, mis compañeros trabajaban, haz de cuenta que parecían zombies, parecían robots. Yo pienso que tenían que trabajar así, como entumidos, para poder sobrevivir y trabajar en ese lugar. Lo que pasa es que te dan un buen salario para que te quedes. Entonces, como muchos jóvenes son motivados por el dinero, y lo que hacen estos centros de abortos es que ellos contratan a jóvenes para trabajar para ellos. Entonces, no solamente se meten en las escuelas para buscar víctimas futuras para que aborten, o sea, con los chicos, pero también van a las universidades, ofrecen empleo a los jóvenes sin experiencia y bueno, también los usan como víctimas en estos lugares para trabajar. Y eso es lo que pasó conmigo. Sí, y básicamente todas estas acciones que usted va narrando son, como ya lo mencionó, ¿no? Apuntan a buscar, pretender, restarle o quitarle esa dignidad a ese ser humano, ¿no? Así es. Entonces, y yo creo que culturalmente, conforme avance el tiempo, hacia eso apunta, ¿no? Y yo, por ejemplo, en la realidad de los adolescentes es lo que percibo, ¿no? O sea, personalmente yo soy docente en secundaria, en nivel secundaria, y percibo mucho esta parte, ¿no? Donde ellos ya no tienen el sentido sobre el valor o lo que valen tanto ellos, primeramente ellos mismos, como los seres humanos. Y hasta se considera, por ejemplo, que el llamarle feto a ese ser humano en gestación sería como restar, o sea, le están restando ese valor, ¿no? O sea, es ya la palabra feto como estigmatizante supuestamente para ellos. Entonces, hacia eso va básicamente, como hasta a restar o a pretender más bien, porque pues la dignidad ni se resta ni se pierde en ningún momento, pretende anular o borrar, pretender anular o borrar la dignidad de los seres humanos, ¿no? Entonces, No, y básicamente hacia allá aparte, apunta. esta industria supuestamente defiende los derechos de las mujeres. Lo que yo miré detrás de las puertas es que realmente no le importaba ni una papa las mujeres. O sea, las mujeres gritaban, lloraban, se desmayaban. Eh, el día de los abortos realmente arrastramos a las mujeres desmayadas por los pasillos. Había mujeres que tenían hemorragias, o sea, que tenían el vientre perforado, que estaban sangrando. Y lo peor que podías hacer, o sea, hablar a una ambulancia para llevarla al hospital, porque ¿qué pasa? Si tú hablas al 911, llega una ambulancia a un centro de aborto, pues eso sale en las noticias. Entonces ellos nunca llamaban ambulancia, siempre las mandaban a sus casas para que siguieran sangrando allá. Y bueno, cuando yo trabajé en este centro, 95% de las mujeres que abortaban eran mexicanas que no hablaban inglés. Los papeles de consentimiento, o sea, literalmente tú tenías que firmar un consentimiento que decía, tú puedes morir durante este aborto y si tú mueres, tus familiares no nos pueden demandar. O sea, y te puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Hemorragia, perforaciones, todo esto, y también quedar estéril. Y todos estos documentos no estaban traducidos en español, en el idioma de estas mujeres. O sea, estas mujeres no tienen idea en lo que se estaban
metiendo. Y realmente no defienden los derechos de las mujeres y no les importan realmente la familia, la verdad. Sí, y me resulta interesante, ya sea, ya quería ir en este punto que menciona, ¿no? De que, por ejemplo, estas mujeres se les hace firmar, ¿no? Se les hace firmar, supuestamente, pues, mencionándoles aquello físicamente que les puede pasar, pero quisiera que nos hablara ahora desde la otra parte, las consecuencias del aborto, yendo tanto desde lo físico como lo emocional o psicológico, que sabemos, pues, que ahí existe esta parte del síndrome posaborto, y también lo espiritual, o sea, las consecuencias tanto físicas como psicológicas y espirituales que provoca el aborto en la mujer. Claro, mira, las físicas, pues hemorragias, perforaciones. Hay muchas mujeres que no pueden tener hijos, o sea, es la posibilidad de quedarte estéril por el daño que hace este instrumento que usan durante el aborto. Es un instrumento que se llama cánula, es como un fierrito delgadito. Literalmente la punta de la aspiradora es como una navajita pequeña. Eh, y bueno, perdóname por ser tan gráfica, pero hay muchas mujeres que también reciben perforaciones en el recto, perforaciones en los intestinos, hasta en los intestinos. Eh, y bueno, esos son algunos de los daños físicos. Ahora, síndrome posaborto, yo tuve 3 abortos, desafortunadamente. Wow, yo sufrí el síndrome posaborto emocionalmente, o sea, de todo lloraba, de todo me enojaba, estaba ansiosa, deprimida. Yo tenía una condición terrible que me jalaba el cabello. En inglés se llama trichotillomania, pero es un desorden porque emocionalmente no tenía con quién hablar. Yo no le decía a nadie que aborté, ¿verdad? Mis amigas sabían, pero no se hablaba del tema porque hay una vergüenza detrás del aborto. También sufrí el autoestima terrible, alimenticios desordenados, o sea, yo tenía anorexia y creo que lo peor de todo es que yo tenía pensamientos de quitarme la vida, o sea, yo tenía pensamientos todos los días de suicidarme, yo no miraba esperanza para mi vida. De verdad que vivía un infierno mentalmente y emocionalmente. También mi relación con mi pareja, terrible. Con cada aborto, él también iba llorando, sufriendo. Él también estaba sufriendo los síntomas. Él me decía que tenía pesadillas, que soñaba bebés, que le decían papá. Se metió en la droga. Para los hombres, el tipo de síndrome posabortos que ellos sufren la mayor parte de la vez es el alcohol y las drogas. Yo también empecé con drogas porque a mí me habían dicho que la droga, la cocaína, entumía el dolor, la depresión en el corazón y yo empecé como a experimentar con la cocaína también. Pero lo más grave de todo es que yo quería quitarme la vida. Y eso no te lo dicen después de abortar, ni antes, ni después, ni durante nada. No te lo dicen, te lo ocultan. Porque creo que si todas las mujeres supieran lo que es vivir el síndrome posaborto, yo pienso que muchas mujeres no abortarían. Y si los hombres también supieran lo que sufre la mujer y también lo que sufren ellos mismos, yo pienso que el hombre tampoco llevaría a su novia a abortar. Pero más o menos 88% de las mujeres que tienen un aborto tienen esas tendencias del suicidio. Y esto es algo muy grave. Y hay mujeres incluso que se han suicidado, que se han quitado la vida después de un aborto. Pero yo todavía tengo, fíjate, Juan Carlos, yo todavía tengo el síndrome posaborto. El Señor me ha sanado de muchas cosas, pero de vez en cuando yo tengo síntomas. Por ejemplo, acabo de estar en un evento de jóvenes y cuando yo los veo y me dicen qué edad tienen, o sea, todavía tengo eso, mis hijos hubieran tenido tal edad, ¿no? Mis hijos ahorita estuvieran graduándose de la universidad. Cuando estaba embarazada de mi primera niña, me sentí tan culpable durante todo ese embarazo porque yo decía, a ver, yo maté a 3, pero ella, ¿por qué la amo tanto, no? Y también es el demonio. Como dices tú, hay efectos espirituales a través del aborto. Cuando tuve mi primera hija, y recuerdo la primera vez que yo le corté las uñitas y le agarré un pedacito de carne, mi niña empezó a llorar, otra vez los pensamientos, wow, o sea, imagínate lo que yo le hice a los 3, que realmente los despedacé durante un aborto. Entonces, yo todavía a veces me siento triste eh, y todavía sufro algunos síntomas, pero gracias a Dios me ha liberado de muchas cosas. Espiritualmente,
pues, ¿qué pasa? Imagínate, el aborto es un asesinato, es matar. Imagínate, es una madre que mata a su propio hijo en su propio cuerpo. Hemos visto películas de casas que están espantados, ¿no? Que hay alguien que murió ahí o que mataron ahí, una casa de espantos. Pues imagínate tu vientre, que es un lugar sagrado en donde se da la vida, donde crece vida nueva, se convierte en una tumba. Entonces, espiritualmente, ¿qué pasa? Hay un espíritu de muerte dentro de ti. Hay un espíritu de muerte que tú le has abierto las puertas y por eso las mujeres se quieren matar, se quieren morir, porque está ese espíritu de muerte. Y sabes, eso lo han comprobado los exorcistas cuando una mujer tiene un aborto y después, por la misericordia de Dios, vuelve a salir embarazada y tiene otro hijo, el bebé que está dentro de su vientre, quien está creciendo dentro del vientre después de haber habido un aborto ahí, el bebé a veces nace con ansiedades, depresiones, también tendencias de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque esa mamá no ha sanado ese aborto. Entonces, el bebé también, el siguiente bebé que viene, sufre los efectos de ese aborto. Sí, y es increíble cómo aún hay personas, muchas personas, ¿no? Que niegan esta parte, ¿no? La existencia del síndrome de posaborto y cada vez que se habla de él, cada vez que se promueve la información, pues para que las personas conozcan, para que las mujeres conozcan esta situación, eh, pues se habla de que no existe, ¿no? Que se trata siempre de quitar, de hacer un lado, de que no se hable de esto, porque sabemos que no conviene, ¿no? Que no conviene que las personas sean conscientes de esta realidad. Al principio mencionaba algo sobre también esta parte de los hombres. A mí me gustaría también hablar sobre los hombres, porque muchas veces pues se les hace un lado, ¿no? No se les toma en cuenta en esta parte. Yo con mis alumnos mencionaba uno de estos puntos donde yo les decía, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué me responderían? ¿Qué creen que pasaría si un hombre pues, embaraza a su novia y demás, la chica quiere abortar y él quiere tener al bebé? ¿Ustedes qué creen que pasaría, no? Y todos me dijeron, pues se iba a abortar. Les digo, ¿a quién se le haría caso? ¿A quién se le iba a apoyar? Pues a la mujer que quiere abortar. Su argumento, ¿por qué? Porque ella es la que los lleva adentro, ¿no? Y como quitándole esa autoridad o esa responsabilidad que tiene el hombre. Y yo les digo, y si cambiamos la situación, y si la mujer queda embarazada y el hombre la abandona, ¿qué pasa? ¿Qué demandaríamos? ¿Qué pediríamos al hombre? Que se hiciera responsable, ¿no? Entonces, ¿por qué solo cuando nos es útil el hombre, si le tomamos en cuenta y le demandamos que asuma la responsabilidad? ¿Y por qué en un caso en el que él quisiera tener el bebé, no tiene esa facultad para poder decidir tener el bebé, que es su hijo, ¿no? Entonces yo creo que se da un trato desigual y también nos olvidamos un poquito del hombre. Me gustaría que nos compartiera qué pasa con aquellos hombres que abortan, ¿no? Porque a lo mejor los centramos en la mujer que aborta, pero sabemos que pues para un embarazo hay dos personas. ¿Qué pasa con el hombre que aborta? Mire, nosotros cuando pensamos en el aborto pensamos que solo se trata de la mujer. Yo te puedo decir, yo he trabajado en este ministerio desde el 2007 y he trabajado con miles de mujeres que han tenido un aborto. La mayoría de las mujeres no quieren realmente un aborto. La mayoría de las mujeres, en muchos casos, son obligadas por su pareja o el hombre pasivo, ¿no? Lo que tú quieras, como tú lo has dicho, ¿no? Es tu cuerpo, es tu decisión, lo que tú quieras hacer, yo te apoyo. El hombre que pues realmente no toma responsabilidad, como lo has dicho, que realmente no defiende la vida ni la familia. Eh, y yo pienso que hay más hombres que deciden abortar que la mujer. Hay más hombres que tienen miedo de ser padres, que ya lo son, ya son padres, que las mujeres ser madres. O sea, la mayor parte de los abortos es porque la mujer no tiene el apoyo. Eh, y esto es muy triste. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hemos tenido 66 millones de abortos, ¿ok? Hay 66 millones de hombres heridos por el aborto y realmente no hay suficiente hombres sanando esto. Por eso tenemos familias disfuncionales, por eso estamos en una generación en donde ya no hay papá en la familia. 88% de los hogares en el mundo, esta estadística está
está fuerte. 88% de los hogares en todo el mundo, la cabeza es la mamá, es mamá soltera. Estamos en una crisis de que las familias no hay papá, no hay esposo, no hay papá. Pero drásticamente el hombre también es culpable cuando existe un aborto. Antes, en los tiempos de antes, pues el hombre llevaba a la mujer a la clínica de aborto, a los centros de abortos, y ahorita como la pastilla abortiva es popular y es más común, ahora el hombre lo tiene que llevar a la mujer hacia el centro. Ahora el hombre le lleva el aborto a su casa, en sus manos. O sea, el hombre está... Yo conozco tantos testimonios de hombres que le han llevado a su pareja la pastilla abortiva y la obliga a tomárselo. Entonces, esto es un problema del hombre también. Esto es algo que tenemos que sanar en nuestra sociedad. Yo creo que si todo hombre en el mundo entero, todos los hombres fueran como San José, yo creo que el aborto no existiría. Si cada médico, abogado, juez, presidente, padre, educador, si todos los hombres fueran pro vida de verdad, yo pienso que el aborto casi no existiría. Sí, ahora que menciona esta parte, recordé que en el año 2020 me tocó participar en la Misión San Pablo, ¿no? Que se lleva a cabo en la Ciudad de México, donde pues es una campaña tanto de oración afuera de un abortorio y luego pues con la intención de rescatar a mujeres que pues van a abortar, ¿no? Para poder salvar, salvar las dos vidas. Y para mí era impactante todo el contexto, pero era muy impactante cómo llegaban pues, la pareja, el hombre, estacionaba el carro, dejaba a la mujer y se iba, ¿no? Y era una situación donde básicamente ves desde o sea, el valor, el sentido que le dan a esto, o sea, se han hecho insensibles a esto, y coincido, ¿no? Con esta parte de que la mujer, y siempre lo planteo, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor al pro vida se le puede etiquetar de que va contra la mujer que aborta, ¿no? Y va a señalar a la mujer que aborta y que por qué aborta, pero debemos entender que la mujer que aborta no lo hace, contenta, lo hace a lo mejor porque, como lo mencionó, ¿no? Se encuentra en un contexto no favorable, ya sea porque su pareja o no le respondió o porque su familia le dio la espalda. Hay muchas situaciones que nos deben de orillar, que nos deben de llevar a ver por la mujer. Y por lo tanto, yo creo que uno de los esfuerzos más grandes, más importantes que debemos de hacer como agrupaciones pro vida es estar ahí para las mujeres. Y también estar ahí para las mujeres, no solo para aquellas que están embarazadas y que vemos que pueden estar en riesgo de un aborto, sino aquellas que ya lo han practicado, porque sabemos estas consecuencias, somos conscientes de lo que representa el aborto, ¿no? Entonces yo creo que sí ha faltado también esta parte de acompañamiento. No, la presencia del hombre en el movimiento pro vida es tan poderoso. Hay una sanación tremenda. Fíjate que Eduardo Verástegui, cuando él comenzó en el movimiento pro vida hace muchos años, mi colega Astrid Pene de Orduño, ella sale conmigo en un programa pro vida que tenemos juntas en EWTN. Ella comenzó a trabajar con Eduardo, bueno, hace muchos años, pero Eduardo tenía ese regalo de hablar con los hombres y convencerlos para que sus novias no abortaran y convencerlos que volvieran a entrar en el centro y sacarlas. También el hombre que reza enfrente de un centro y ayuda a las mujeres está haciendo reparación por todos los hombres que las han abandonado o las han obligado. También en la parte de sanación posaborto, yo fui parte del equipo del Viñedo Raquel, que es un retiro para mujeres y hombres para sanar sus abortos. Y bueno, en el equipo éramos puras mujeres y había un hombre. Y de hecho se llama Juan Carlos, él. Y él me dice, Patricia, de verdad, o sea, me siento raro, soy el único hombre en el equipo, de verdad, o sea, sirve mi presencia aquí, o sea, de verdad estoy haciendo algo por esas mujeres. Yo le dije, Juan Carlos, el hecho de que todas estas mujeres fueron abandonadas, obligadas por un hombre, y que tú estás aquí este fin de semana porque tú, o sea, tú sí o sea, a ti te importa su bebé que perdieron, a ti te importa lo que están sufriendo estas mujeres, eso es una gran consolación para estas mujeres, ¿no? Estás haciendo un acto de reparación por todos los hombres que le fallaron. Entiende que esto es importante y tan bonito porque este amigo mío, Juan Carlos,
antes de que se terminó el retiro, se arrodilló ante cada mujer y le dijo, en el nombre del hombre que te abandonó, en el nombre del hombre que te obligó, o el hombre que fue pasivo contigo, yo te pido perdón. Y eso fue una cosa impactante para estas mujeres recibir pues ¿no? ese perdón. No sé, como que se cerró un ciclo ahí, pero la presencia de un hombre es poderosa en el movimiento pro vida y todos somos llamados a hacer un acto de reparación por el aborto. Aunque hayas tenido un aborto o no, esto es una gran injusticia que está ocurriendo en el mundo. Es la guerra más grande que ha existido en toda la humanidad contra el no nacido y todos tenemos que hacer algo por esos niños inocentes, porque al final de nuestras vidas Dios nos va a pedir cuentas. En el día de nuestro juicio, Dios nos va a preguntar, oye, tú naciste en una generación donde todos los días miles de bebés eran abortados en el vientre de sus mamás, ¿y tú qué hiciste por ellos? ¿Acaso rezaste por ellos? ¿Hiciste algo por ellos? Dios nos va a pedir cuentas por esas injusticias que estamos viviendo en estos tiempos. Es correcto. Sí, básicamente hay la figura, o sea, en la vida de la mujer, no sabemos, en la vida de todos, en la vida de los hijos, en la vida de la mujer, es importante, si hablamos de casa, la figura del papá, ¿no? Siempre la figura masculina. Sabemos que hay hogares que crecen, ¿no? A lo mejor sin una de las dos partes, pero sabemos que es fundamental, si lo podemos llamar esta parte de los reforzadores o de la aprobación en la infancia, que es fundamental, hablando desde la psicología, en una niña, por ejemplo, por parte de su papá, a la postre puede terminar en situaciones terribles, ¿no? Para mujeres a lo mejor que no tuvieron esas herramientas en su infancia, en su proceso de maduración y terminan en situaciones terribles donde pues pierden, pierden mucho, ¿no? En su vida. Sí, Este, porque el amor del papá les da a las niñas esa seguridad y confianza y dignidad también. Entonces las jovencitas cuando crecen sin papá buscan el amor en lugares equivocados y el amor, el tipo de amor que no es verdadero, que no es auténtico. Entonces pues no es fácil para ni siquiera tampoco para el varón, ¿no? Para ningún niño crecer en una familia donde no hay papá, eso está muy difícil. Y por eso incluso hay tantos hombres en la prisión, en las cárceles, porque nunca tuvieron un papá como un buen guía para orientarlos, para educarlos. Eso me lo dijo un policía que trabaja aquí en los Estados Unidos, en una prisión, que 90% pues, de los que estaban en la prisión, ellos habían matado a alguien o habían hecho un crimen terrible. No tenían a papá en su vida. Y pues es una figura es la figura muy importante para los niños, para los jóvenes. Así es. Y en esta parte de la mentalidad o sí, de la opinión colectiva, la mentalidad colectiva en torno al aborto, que está llegando desde la más tierna infancia, desde la adolescencia, ¿de qué forma se puede inculcar en casa eh, el valor por la maternidad, por la paternidad en las personas? Que sabemos que cada vez tú te encuentras hasta adolescentes, antes a lo mejor te lo puedes encontrar en la universidad, pero hoy desde más chicos que ni por aquí les pasa en el algún día en su vida ser papá, ser mamá. ¿Cómo se puede inculcar esta parte? Ya cree que se debe la falta de, de sentido hacia la maternidad y la paternidad. Bueno, para los chiquitos, para comenzar a hablar del aborto, porque hay unos que están muy pequeñitos, por ejemplo, a mis niñas que la más grandecita tiene 5 años, pero está chiquita, pues comenzamos a hablarle de la belleza de la maternidad, del embarazo. Eh, y también es bonito hablar de los varones como el valor de la paternidad. Eso hace falta, ¿no? A los niños. Hablarle la belleza de ser papá, de ser hombre, de ser responsable también. Yo pienso que también los padres de familia no les están dando responsabilidades a los chicos en casa también. Por ejemplo, esto es importante para el varón, ¿no? Cuando el niño empieza a trabajar desde pequeñito bueno, y tiene oficios que hacer, ¿no? Estás entrenando a ese niño a ser responsable, ser hombre. ¿Qué es lo que pasa hoy en día?
está un varón de 17 años que todo el día juega videojuegos en casa, ni siquiera saca la basura, no tiene ninguna responsabilidad. ¿Qué pasa cuando embaraza a la novia? No solamente no se sabe él mismo cuidar, sino ahora tiene que cuidar toda la familia entera. Entonces, ¿qué pasa? Se espanta. Bueno, recurre al aborto, ¿no? Más probable. Pero tenemos que enseñar a los niños los valores desde chiquitos, sobre la vida, la maternidad, la paternidad, la modestia, es muy importante, la castidad, la pureza. Hay tantos jóvenes hoy en día en el mundo que ya no son puros. Eso es una realidad. Hay muy pocos jóvenes que se mantienen puros. Eh, y eso es triste, ¿no? Entonces, todos los valores que van de la mano pro vida, como la pureza, es importante inculcarle a los niños. Eh, yo recuerdo cuando trabajaba en la clínica de aborto, llegaban niñas de 13 años, 14 años, 15 años, muchísimas para abortar. Al final del día hay un bote de basura lleno de niños despedazados. ¿Y por qué? Porque nadie les enseñó la pureza, nadie les enseñó el amor auténtico, nadie les enseñó que el amor hay un sacrificio, que tú tienes que poner tus placeres a un lado, que el Señor tiene a alguien para ti, ¿no? Y hay que conservar la pureza, la virginidad para la persona correcta, para el matrimonio. Y bueno, los que pagan el precio por esta impureza, por este desorden sexual, son los niños abortados. Y pues, es una realidad que es muy triste. Entonces, es muy importante que los padres de familia no tengan vergüenza también. Yo sé que cuando nosotros éramos pequeños, mis padres jamás recibieron en México, en Jalisco, en sus ranchitos, nunca recibieron ninguna formación sobre la sexualidad, pero los padres de familia hoy tienen que quebrar ese patrón, ¿no? Ese ciclo. Tienen que formarse, educarse. Los padres de familia tienen que leer libros para poder darles lo que tienen a sus hijos y no tener vergüenza y hablarles sobre la sexualidad, que es algo hermoso, es algo bello, creado por el Señor, es algo sagrado, para que cuando los hijos escuchen las mentiras de las redes sociales, las escuelas, las películas, ellos saben discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Y eso es lo que pasa. Siento que los jóvenes hoy en día no tienen discernimiento. Cualquier cosa que ven por las redes o cualquier cosa que escuchen de su celebridad favorito, lo creen todo, sin investigar, lo creen todo, se dejan llevar. Entonces es importante que los padres de familia formen soldados de la luz y de la verdad en sus casas, para que cuando estos jóvenes salgan a las mentiras, a la calle, a la sociedad, ellos pueden discernir y decir, esto es mentira, esto es verdad, esto es blanco, esto es negro. Y se pueden discernir. Eso es importante. Claro, ¿no? La importancia de promover, ¿no? Desde los padres a sus hijos, esta parte de que, como usted mencionó, no sepan discernir cuando se encuentran ante una situación, no a lo mejor como se piensa, ¿no? Pues lo más lógico sería pues como si lo quisieras tener encerrado y muchos pueden caer en ese error, ¿no? En una burbuja, ¿no? Donde pues no le puede pasar nada, pero es más que nada prepararle, ¿no? Para el momento en el que se enfrente o tenga enfrente de él una decisión o a lo mejor una situación en la que pueda ser engañado o en la que otros jóvenes son fácilmente engañados, él tenga esa capacidad de aquellas herramientas que papá, que mamá le transmitió para poder discernir, elegir aquello correcto. Y sabe que siento que no le hablamos a los niños del diablo. Hay que hablarles de las cosas espirituales, porque realmente el que quiere robar la pureza de todos nosotros, de los niños, de los casados, de los matrimonios, de los religiosos, es el demonio. Él odia la inocencia, odia la pureza y odia a los niños no nacidos. Entonces, es importante que también los jóvenes sepan, pues, cómo pelear en esta batalla, en la vida, ¿no? Que estamos en una batalla espiritual. Y bueno, Jesús también predicaba más sobre el reino de Satanás que el reino de los cielos, ¿no? Para eso, para prepararnos para la batalla. Entonces, no tengan miedo tampoco de hablarle a los chiquitos. A mi niña chiquita de 5 años, ella sabe perfectamente quién es el demonio. Y bueno, yo estoy tratando de formar una soldadita de Cristo, ¿no? Pero ella entiende perfectamente lo que es una batalla espiritual. Y eso también es importante, porque al final de todo esto es una batalla espiritual.
Sí, claro, ¿no? No perder de vista esto que menciona, la batalla espiritual, ¿no? Así como hablamos de una batalla cultural, de una batalla política también, ¿no? Porque por ese medio se legisla todos estos temas. Hay una batalla espiritual donde sabemos que el demonio, o sea, hablándolo así directamente, va contra una de las situaciones que yo más he identificado, está contra el ser humano como tratando de borrar en sí mismo su identidad, ¿no? La Ujú. identidad de las personas. Ya hablamos de la dignidad, ¿no? Del valor, que para mí, eh, esa persona que a lo mejor no es alguien a quien yo aprecio, pero es una persona que conozco y demás, valga lo mismo que algún animalito, valga lo mismo que una cosa para mí. Entonces, se ha logrado que colectivamente se piense así y básicamente todo esto, toda esta ideología, esta batalla espiritual va hacia atentar contra la identidad del ser humano, esas características que conforman la identidad, ¿no? El ser humano que tiene dignidad, que tiene inteligencia, que tiene conciencia, que está compuesto por la materia y por un alma que trasciende, todo esto se busca borrar en el ser humano para que pues el ser humano no sea diferente a una cosa, a un animal, No, y en el momento en y el quiere que, ajá, no solo borrar, pero confundir. Por eso hay tantos niños. A mí me han llegado niños de 6 años diciéndome, no sé si soy niña o niño. O sea, están confundidos con su género. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, hechos a la imagen del Señor. Y el diablo no nos soporta. Entonces, si Él nos puede confundir con nuestra identidad o borrarla, como tú lo has dicho, entre más confundidos y que estamos con nuestra identidad, más alejados estamos de Dios. Y eso es lo que quiere el demonio, es quiere que seamos almas perdidas, o sea, y eso es triste también, eso es todo táctica del demonio, todo eso lo que está pasando en las escuelas con la ideología de género, y es importante, fíjate, mi mamá me dijo cuando yo me estaba recuperando de las drogas, de los abortos, ella me dijo, mija, ¿sabes por qué el demonio arrastra a tantos jóvenes por el mundo? ¿Por qué? Porque no saben quiénes son. Y yo como mamá, nunca te había dicho quién eres tú. Y por eso el demonio te arrastró por el mundo y te acabó contigo. Llegaste a tu peor punto en tu vida, ¿no? En las calles drogada y casi muriéndote. Porque nunca te dije quién eras tú y nunca te ha dicho tu identidad, pero hoy te lo voy a decir. Tú eres una hija del rey, eres hija de Dios. Y si tú sabes bien y entiendes bien tu identidad, nunca te va a volver a arrastrar el demonio. Nunca te va a poder tumbar. Y si los jóvenes supieran realmente quiénes son, el demonio no puede confundirlos, no los puede batir. O sea, si los jóvenes entendiéramos realmente quiénes somos en Cristo, el demonio no va a poder con nosotros. Y eso es lo que está pasando con la juventud. Hay tantos jóvenes que no saben quiénes son porque nadie les ha dicho la verdad de su identidad. claro, a mí me tocaba hace un tiempo preparar un tema para jóvenes sobre la identidad, ¿no? Y mencionaba Mm. todas estas características y yo partía como haciendo esa analogía con la forma en la que nos habla Dios, con una escena, ¿no? Para que fuera algo atractivo para ellos, una escena de la película del Rey León, ¿no? Donde supuestamente el papá le habla y le dice, recuerda quién eres, ¿no? Donde él ya se había perdido y andaba como en una realidad contraria a su naturaleza, ¿no? Este, y su papá le recordaba y le decía esas palabras, recuerda quién eres, ¿no? Yo les comento, ¿no? Que Dios siempre nos dice esto, ¿no? Recuerda en ese momento en el que vamos perdiendo a lo mejor el sentido de lo que propiamente valemos o lo que vale el otro, o dañamos la dignidad del otro, el Señor siempre nos recuerda quiénes somos, cuánto valemos y por qué valemos. Valemos simplemente por ser hijos de Él, por lo que Él hizo por nosotros y eso basta, ¿no? No hay ninguna situación, ninguna característica, como mencionaba, que nos reste o nos otorgue más o menos dignidad, sino simplemente existir y encontrar ese motivo por el cual existimos, ¿no? Entonces, eh, para concluir como esta parte testimonial, este, me gustaría que compartiera cómo tanto a título personal como en lo que usted le ha tocado ver de qué manera el Señor puede, como se menciona en su libro, restaurar a una vida, la vida de las personas. Él puede restaurar la vida de todos nosotros cuando realmente nos arrepentimos de todo corazón, ¿no? Yo la verdad, cuando yo me recuperé de las drogas, de los abortos,
Yo solo le pedí al Señor, sáname. No imaginé todo lo que iba a hacer en mi vida, pero realmente la persona que llega con un corazón arrepentido, el Señor puede obrar milagros en tu vida. Podemos tomar ejemplo como Santa Mónica y San Agustín. Me encanta este ejemplo. Ella solo pedía que su hijo se convirtiera, San Agustín, que su hijo fuera bautizado. Y no solo el Señor le concedió esa gracia, ¿no? Que su hijo se convierte, fue bautizado, pero su hijo, San Agustín, eh, pues se metió en la vida religiosa y era sacerdote, y no solamente sacerdote, sino obispo, y no solo obispo, sino santo, y no solo santo, sino doctor de la iglesia, y no solo él es santo y doctor de la iglesia, pero ella se hizo santa también. Entonces, cuando nosotros le damos un sí al Señor y le damos un esfuercito así, el Señor puede ser maravillas más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Y claro, el Señor puede perdonar todo. Hay muchas personas que realmente piensan que no, el Señor no perdona abortos. Eh, sí, sí, el Señor, de verdad, cuando tú te arrepientes de todo corazón, el Señor te perdona. Él perdona todo. Así es. Y qué mensaje en esta parte, como lo ha venido mencionando, ¿no? A lo largo de la entrevista, qué mensaje se le puede dar primeramente a los papás para abordar a sus hijos en la temática, o sea, en todo lo que representa o lo que puede representar estar frente desde cualquier circunstancia, a lo mejor siendo directamente la chica que está embarazada y que se ve ante esta situación, ya sea porque la pareja la orilla a eso, o a lo mejor siendo el amigo de aquella chica o de aquel chico que está en esta situación, cómo se le puede transmitir o qué mensaje le da a los padres de familia para llegar a sus hijos en el universo o lo que representa el aborto. Bueno, yo pienso que lo primero que tienen que ser los padres de familia es ser el mejor ejemplo para sus hijos. Tenemos que recordar que nosotros somos llamados a la santidad. Los padres se tienen que amar mucho. En los matrimonios, los hijos tienen que ver que se ama mucho a sus padres. Por eso hay tantos jóvenes que no quieren casarse. Hay tantos jóvenes que me han dicho, ¿para qué me caso? Mira, mi mamá y mi papá se la pasan peleados. Y muchos jóvenes tampoco no quieren tener familias, y no quieren tener familia, y los que quieren tener familias no quieren tener familias grandes, no sueñan con familias grandes. Y pues yo siento que los jóvenes ven el mundo y dicen, ¿para qué? Mira cómo está el mundo, cómo estará el futuro, y realmente todo surge del miedo, ¿no? Entonces, primero los padres de familia tienen que amarse mucho, tienen que recordar que sus hijos son también creados para ser santos y bueno, que tienen que abordar temas y se tienen que formar. Eso es importante. Tú no puedes darle a tu hijo algo en que tú mismo no posees, o sea, que no tienes. Entonces, formarte, educarte para darle esa verdad a tus hijos y ante todo la oración en familia es muy importante. Eso es algo que ahora, hoy en día es muy raro, ¿no? Pero el rezo del Santo Rosario en familia, llevar a tus hijos a la misa cada semana, por lo menos los domingos. Una familia que ora junta es una familia fortalecida en Cristo. Es una gran protección para tu familia. Entonces, es eso, es que los padres se amen, que sean ejemplo del amor, que tengan mucha paciencia con los jóvenes. Los jóvenes están viviendo en tiempos muy duros, donde ellos 24/7 están en una batalla espiritual, donde las mentiras existen en todo lo que ven, en los que escuchan, y no es fácil ser joven en estos tiempos. Entonces los padres tienen que tener mucha paciencia con ellos, mucho cariño, y bueno, como dije, formarse y educarse y orar juntos. Correcto. Sí, también ahorita estaba recordando que no se me pasara preguntar esta parte. Al inicio nos hablaba de cifras, ¿no? Las cifras por o sea, los abortos que hay cada día, cada año en los Estados Unidos. ¿Qué representa esta próxima elección? ¿No? Sabemos que hay una elección presidencial donde hay dos fuerzas políticas que representan intereses diferentes, que una de ellas, hablando del presidente Trump, por ejemplo, en el momento en el que le tocó estar al frente, quisiera que nos hablara de qué situaciones, qué repercusiones para bien tuvo en esta promoción, más bien en combatir el aborto en los Estados Unidos y qué representaría su triunfo para la defensa de la vida en los Estados Unidos.
Tú estás hablando de aquí del presidente Es Trump. correcto. Sí, mira, él, gracias a él, uno de los frutos de su presidencia fue la ruptura de Roe versus Wade. ¿Por qué? Porque eligió varios jueces y personas en el gabinete que eran providas y eran personas creyentes, personas de oración. Y gracias a eso, bueno, aquí se terminó el aborto en muchos estados, se han salvado muchos bebés gracias al presidente Trump. Ahora, vamos a decir, no es perfecto, ¿ok? Ninguno de nosotros somos perfectos, no tiene un pasado perfecto, pero es un hombre que ora, es un hombre que tiene valores. Hoy en día las personas cambian, así tanto como San Agustín. Era una persona pues que no tenía un buen pasado, pero el Señor se glorificó en él. Y bueno, yo pienso que estas elecciones son muy importantes porque este país va para abajo. De verdad, estamos ahorita sufriendo una economía muy inflada. Las personas del otro partido son personas muy pro aborto. Y mira, Juan Carlos, muchas personas no se han dado cuenta, pero aquí hace 2 años se legalizó el infanticidio en California. Un bebé 28 días después de nacer, puedes matarlo como una eutanasia por cualquier razón. Mucha gente no lo puede creer, pero eso es una realidad que está pasando aquí en los Estados Unidos. Y bueno, si este otro partido gana, va a ser uno de los partidos más pro aborto que hemos tenido en toda la historia. Y bueno, y sabes, las Santas Escrituras dicen que la sangre de los inocentes están clamando justicia a gritos al Padre. Y no sabemos cuánto tiempo va a soportar el Señor esto. Entonces, estas elecciones son muy importantes. Yo pienso que el voto pro vida es prioridad, es lo más importante, porque si un candidato no puede defender pues la dignidad humana, lo fundamental y el derecho a la vida, entonces, ¿qué va a defender? Eh, si el candidato no le importa el no nacido, no le va a importar al inmigrante, no le va a importar a los pobres, eso es prioridad, ¿no? Es importante que nosotros de verdad votemos por la vida cuando elegimos un candidato. Y tenemos que rezar mucho porque sabemos que todo lo que ocurre aquí en los Estados Unidos afecta a todo el mundo. Pero para mí no es perfecto el hombre, sí tiene un pasado, pero es un hombre de oración y es un hombre que ha hecho mucho bien aquí en los Estados Unidos. No es completamente pro vida, pero no es pro aborto tampoco, ¿me entiendes? No es, estamos en una situación muy, muy fuerte ahorita, pero bueno, pedimos que ustedes que están viendo esta transmisión, que por favor oren por estas elecciones que va a ocurrir en noviembre. Y como menciona, aparte, él es una persona que no solo se queda como en el discurso, o que nos ha demostrado que no es simplemente el discurso para a lo mejor movilizar a ese sector hacia el voto hacia él, sino que cumplió, ¿no? Cumplió Claro, es con cumplidor. acciones. O Sí, sea, con claro. acciones que, y estamos hablando de un tema que es vida o muerte, ¿no? Y una acción concreta en ese sentido es fundamental y es por ello y los del otro lado, así como él cumplió y cumple con aquello que va proponiendo o la postura que asume, los del otro bando también, ¿no? Sin tapujos se pronuncian en contra de la vida y es un ejercicio interesante porque nos encontramos con posturas como, a lo mejor en México son más cautos en el sentido de que no les gusta comprometerse con posiciones, cada vez avanzan las elecciones y las personas no les interesa o consideran que no es lo más factible comprometerse con convicciones de ese tipo. Y en los Estados Unidos nos encontramos con una situación donde tienen posturas claras y es importante pues que el electorado este, asuma responsabilidad al ejercer el voto, ¿no? Su esposa de él es católica. Yo trabajé con una legisladora del presidente Trump en México y bueno, esta señora me dice que su esposa reza el Santo Rosario todos los días. Y bueno, y también mucha gente no sabe, pero cuando el primer día de la presidencia del presidente Donald Trump, él llevó un exorcista, padre Andrés, para exorcizar todo en la Casa Blanca y el padre llegó con una estatua de la Virgen de Fátima
y el presidente Donald Trump dijo, me la regalas para que ella se quede aquí en la Casa Blanca. Entonces, bueno, no queremos meter tanto la religión con la política, pero bueno, el demonio ya está en la política y hay esperanza porque dicen que detrás de un buen hombre hay una mujer que es pilar, ¿no? Entonces, si tiene una esposa que está rezando el rosario, pues hay esperanza que este presidente se pueda convertir totalmente y completamente. Es correcto. Perfecto. No, pues, sin más, le agradecemos por el tiempo, por compartir con nosotros. Si bien, pues, es un testimonio fuerte, es un testimonio que puede ser complejo y agradecemos su apertura y poder compartir aquí con nuestra audiencia. No sé si guste comentar algo más antes de concluir. No, muchas gracias por esta invitación. Lo que sí quiero compartir con ustedes es que en oración pregúntenle al Señor, Señor, ¿realmente estoy siendo lo suficiente para defender la vida? Señor, ¿dónde me quieres? ¿En qué rama me quieres en el momento pro vida? Yo siento que nosotros necesitamos hacer más por la vida. Entonces, quiero animarlos a todos ustedes para que se involucren en el movimiento pro vida, busquen las marchas o las caminatas por la vida en sus comunidades, lleven a sus niños, porque la nueva generación hay esperanza con ellos. Ellos pueden abolir el aborto, que la familia entera puedan defender la vida. Y bueno, todos somos llamados para defender la vida también. Eso es un llamado para todos nosotros, para terminar con esta injusticia. Entonces yo sí quiero pedirles a todos ustedes que le pregunten al Señor en oración, Señor, ¿estoy haciendo lo suficiente por defender a los que no tienen voz? Así es, ¿no? Y acompañado de esta oración siempre, pues nunca perder la esperanza, ¿no? Porque puede que veamos que vamos perdiendo batallas por el tema político y demás, pero saber que eh, sean pocas o muchas las vidas que salvemos, son vidas, son hijas de Dios y merecen que estemos ahí, ¿no? Para defenderlas, desde orando por ellos como alzando la voz por aquellos que no la tienen, ¿no? Entonces, pues, importante no perder la esperanza y mantenernos en oración, ¿no? Que es lo que nos va a fortalecer. Amén, así es. Y no se van a arrepentir. Imagínense tener millones y millones de santitos, mártires en el cielo orando por ti y tu familia. No se van a arrepentir. Este es un movimiento muy precioso. Defender los más vulnerables. Es muy, muy bonito. No es fácil, es duro. Hay guerra espiritual, claro, pero realmente esto alegra y consuela el corazón de la Virgen María, y especialmente la Virgen de Guadalupe, que es la santa patrona del movimiento Provida. Entonces, pues los quiero animar para que se involucren a este movimiento tan precioso. Excelente, pues te agradecemos nuevamente por acompañarnos. Esperemos próximamente volverla a tener acá por nuestra Sí, ciudad, claro. eh, por nuestros colegios. Es muy importante transmitir este tipo de mensajes, motivar a los jóvenes, inspirar a los jóvenes, como ya lo hizo en esta visita del año anterior. Esperemos próximamente nos vuelva a acompañar acá Con por mucho Baja California. gusto. Perfecto. Con mucho Pues gusto. igualmente le agradecemos a todos los que nos acompañaron. Gracias por acompañarnos, gracias a usted nuevamente por compartir con nosotros y esperamos nuevamente encontrarnos por este medio. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias. Igualmente, gracias. Chao. Hasta luego.